Nos enlazamos hasta el Aeropuerto Internacional Toncontín con nuestro compañero periodista Fernando Guillén, quien en este momento ofrece mayores detalles sobre las reacciones del exdiputado Bartolo Fuentes, acusado directamente de ser quien impulsa estas caravanas de migrantes. Fernando Guillén, buenas tardes, con usted. Pero también, desde entonces, hemos sido testigos de la repatriación. Así es, buenas tardes, Carlos. En este momento, luego de llegar al país vía aérea, el aeropuerto Toncontín, Bartolo Fuentes ha llegado hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde da una conferencia de prensa sobre varios temas relacionados con migración. Escuchemos. Pero en las morgues en México, en toda la ruta migratoria, hay hondureños y hay hondureñas. Pero tal parece que esa realidad no les interesa al gobierno. No les escandaliza que los hondureños y las hondureñas regresen muertos, pero les escandaliza que la gente se vaya así como están saliendo ahora. Conocemos la realidad de los migrantes en carne propia. En marzo pasado, como periodista, yo me decidí a acompañar una caravana que organizó una institución que se llama Pueblos Sin Fronteras, de Tapachula hasta Tijuana. Desgraciadamente yo no pude acompañar desde el principio por problemas de visa, pero acompañé desde el Distrito Federal hasta Tijuana, en los trenes, 4 tipos de trenes diferentes, viviendo con la gente, durmiendo a la orilla de la línea. Pero yo no llevo a nadie. Toda esa gente que salió de Tapachula ya estaba en México y los mexicanos organizaron la caravana. ¿Y saben qué? El 90% de los que iban ahí eran hondureños. Apenas 5 nicaragüenses, algunos salvadoreños y algunos guatemaltecos. Es decir, esa caravana que salió de Tapachula también era una caravana de hondureños. Y escuchando los testimonios de la gente es terrible. Hasta un muchacho que perdió su pierna en el tren, iba ahí, estuvo en México viviendo, regresó a Honduras, llevaba 2 hermanos y un primo de Comayagua. Le digo, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas en Honduras? Porque aquí lo que me pagan son 100 lempiras al día y yo con 100 lempiras no puedo vivir. Otros muchachos de Comayagua dicen, sí me dan trabajo en Comayagua, pero ganando 900 lempiras a la semana. Eso no es posible para vivir. Acompañé hasta Tijuana. De los 2,000 que se juntaron en esa caravana, el gobierno mexicano, por presiones de Donald Trump, intentó disolverla y el mecanismo fue entregarle un permiso por 20 días a unos y por 30 días a otros para permanecer en territorio de México. Así que los comunicados de México diciendo que no iba a entrar nadie que no tuviera el visado y todo como que fueran turistas, es mentira. Es mentira porque sí han documentado gente, ninguno de ellos tenía pasaporte. Ninguno tenía visa y a todos les dieron permiso para permanecer, 20 días o 30 días. Y prometieron entregar, así está mejor. Y prometieron entregar 2,000 visas humanitarias. Visa humanitaria es un documento, un carnet verde, que lo entregaron hasta cuando estaban en Hermosillo. Esto es ya el norte de México, en Sonora. Solo entregaron 650 visas humanitarias. Y la gente siguió. Una parte de las personas todavía están en Tijuana. Alrededor de 240 personas solicitaron asilo en Estados Unidos. Y los demás, pues, están en México o habrán intentado cruzar la frontera para los Estados Unidos. Hondureños y hondureñas. ¿Dónde estaba el gobierno de Honduras? No apareció. Al embajador Alden Rivera tuvimos que irlo a sacar a la embajada, ¿ya? Digo tuvimos porque yo en mi calidad de periodista caminé también las 3 horas que los migrantes lo hicieron caminar hasta el albergue donde estaban. Y lo único que hicieron fue documentar la gente y regalar una pieza de pollo cuando fueron a protestar otro día al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque ahí en Tapachula hay un organismo que atiende a los que solicitan refugio, pero más de 2,000 solicitudes de refugio de hondureños engavetados.
Y esa gente está ahí yendo a firmar cada semana y no le dan respuesta. Pues bien, compañeros, para no cansarles, toda esta tragedia, el gobierno de Honduras quiere ocultarla. ¿Por qué se va la gente? Porque no hay trabajo, porque la gente tiene hambre, porque la gente está en miseria, porque la gente que vive en los barrios de alta delincuencia los tienen ya excluidos de la posibilidad de tener un trabajo. Es decir, para ejemplificar, puede ser que usted sea muy calificado, pero si va a pedir trabajo a un lugar y dice que vive en la colonia Planeta, tenga por seguro que no le van a dar trabajo. Los empresarios tienen listas negras de comunidades y aunque sea alguien decente, aunque sea alguien trabajador, por el simple hecho de vivir ahí en una colonia de Chamelecón o de la San Jorge en Progreso o la San Judas en La Ceiba, ya está excluido de ser contratado. Y tal vez muchachos que les costó estudiar su secundaria. ¿Hace algo el gobierno por eso? Absolutamente nada. Donald Trump dice que ha dado mucha ayuda para parar esto. El problema es que esa ayuda nunca llegó para quienes iban. Esa ayuda se quedó en los bolsillos de los ladrones que ahora nos están gobernando en el país. Los que están provocando la migración son los que han hundido al pueblo hondureño en esta terrible situación económica en que estamos. Y ahora vamos al punto. Acusaciones contra Bartolo Fuentes de que organizó esta caravana o caminata, como le quieran llamar. Eso es absurdo. O sea, ¿qué capacidad tendría yo, verdad, para reunir? Ya no son 4,000, ahora están hablando de más de 5,000 personas. O sea, ahí va gente de Roatán, gente de Colón, de Choluteca, de Olancho, del Paraíso, de todo el país, de Valle, de todo Honduras, y siguen saliendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos los días se van alrededor de 350, pero como se van en silencio, se van a escondidas, los matan en el camino, las violan, los extorsionan, quedan mutilados y no trasciende, no hay problema. Pero ahora, en lugar de irse cada día, decidieron los que se iban toda una semana, juntarse un solo día y partir juntos para protegerse y no ser víctimas de la delincuencia en el camino y pedir refugio en México. Y eso es lo que les escandaliza. Pero la realidad ellos lo manejan. ¿Cuántos ha deportado México este año? Más de 25,000 hondureños y hondureñas han sido deportados, tirados ahí en Omoa, en buses que vienen desde Tapachula. Si los deportaron es porque entraron. ¿Se imaginan una caminata, una caravana de 25,000 personas? ¿Se imaginan que la gente hubiera decidido que en lugar de irse en el transcurso del año, hubieran puesto como fecha esta del 12 de octubre pasado? Entonces hubieran sido por lo menos 40,000 personas que hubieran salido caminando en ese rumbo. Así que la realidad siempre ha estado ahí, pero oculta. La gente yéndose a escondida a ser víctima de los atropellos que padecen en territorio mexicano. Bien, ¿Bartolo organizó esto? No. ¿Bartolo acompañó? Sí. Como lo he hecho como periodista durante 20 años, apoyando la lucha de los trabajadores migrantes. Y lo vamos a seguir haciendo. Hay funcionarios del gobierno irresponsables que me han acusado de estarle cobrando a los migrantes. Unos que 1,000, otros que 1,500, y en unos anónimos que han circulado por las redes sociales, decir que hasta 4,000 empiras. Pero yo creo que no les ha dado chance de reunirse y ponerse de acuerdo por dónde van a tirar la calumnia. Porque mientras unos me acusan de que yo he estado cobrando a los migrantes, otros me acusan de que yo estoy financiando la caminata. Pónganse de acuerdo, señores. ¿Cómo va a ser la calumnia? ¿Que la financio o que les cobro? Las dos son mentiras, farsantes. Quieren esconder una responsabilidad de ellos y achacárselo a una persona. ¿Qué pretenden? Quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Les cuento, yo fui capturado en Guatemala por la policía de fronteras, en Esquipulas, con el pretexto de que no hice el control migratorio para pasar. Nadie lo hizo. Yo hice el control de la salida de Honduras. Entregué mi cédula de identidad, puse mis huellas, que es el procedimiento, y cuando quise pasar a la ventanilla de Guatemala, que está al lado, no había nadie. Regresé por la noche y tampoco había nadie. Y cuando quise volver al siguiente día para hacer el registro, ya la policía de fronteras que me venía custodiando no me dejó pasar. Y en lugar de permitirme a ir a cumplir con ese trámite sencillo que nadie hizo, me capturaron y quien estaba dando las instrucciones ahí era
personal de alto rango de migración de Guatemala y personal de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Me llevaron en 2 patrullas sin explicarme por qué. Me quitaron mi vehículo y en todo el recorrido iba un vehículo, una camioneta 3.0, donde iba este personal de civil que llegaron hasta el albergue, que así le llama, pero realmente es una cárcel en Ciudad de Guatemala, en la zona 5. Ahí llegó la camioneta y ahí se bajó este personal de civil también. Me lo dijeron los policías, los oficiales de policía, que eso se creen gringos. Los policías se iban quejando porque en todo el recorrido no pararon para comer. Y dijeron, estos nos meten presión, nos ponen a trabajar y ni siquiera nos compran algo de comida en el camino. ¿Quién dio la información? El gobierno de Honduras. Yo responsabilizo al gobierno de Honduras por esto que me ha tocado pasar. Han violentado mi derecho a informar, a ejercer mi profesión, a ser periodista en el campo que yo lo estime conveniente. Si cobro o no cobro por los servicios, ese ya es asunto mío. Yo puedo hacer mi trabajo si me lo pagan y puedo hacer también de gratis si así lo considero. En el caso de los migrantes, no necesito que nadie me llame para ir a identificarme, porque mi familia es migrante y porque yo creo que muchos de ustedes también tienen familiares migrantes y saben el sufrimiento que se tiene cuando alguien parte a los Estados Unidos y no sabe uno cómo le va a ir en el camino. Pues yo sí he visto los muertos. Recientemente, ahí en un ex campo bananero de Progreso, hemos encontrado uno de los desaparecidos. Solo se encontró un cráneo en el desierto, sin huesos de brazos ni de piernas. Pero se hizo la prueba del ADN y resultó ser un compatriota de ahí del Progreso. No trajeron ni el cráneo, lo cremaron. Lo que le dieron fue una cajita con cenizas a los familiares. ¿Usted cree que uno puede ser indiferente a eso? ¿Usted cree que uno puede callarse cuando a mí me ha tocado ir a traer cuerpos en ataúdes sellados y entregárselos a los familiares? Y cuando vemos que la gente sufre porque no encuentra a su familiar, no sabe si está vivo, si está muerto, o los miles que están presos también en México. Entonces, compañeros periodistas, yo quiero pedirles a ustedes que no nos dejemos engañar por el gobierno. Varios me estaban preguntando ahí, ¿va a volver usted a organizar otra caravana? Yo no he organizado ninguna caravana. ¿Va a volver a usted a financiar una caravana? Yo no he financiado ninguna caravana. Ni he financiado, ni le he cobrado, ¿verdad? Ni he organizado. Pero el día que yo organice una para huir del país, lo voy a decir públicamente. ¿Sabe por qué no acepto que organice esta? Porque sería estarme dando créditos que no tengo. ¿Ya? De lo contrario, sí lo diría de frente. Porque ayudar al migrante a huir de la realidad no es ningún delito. Y por eso... Bueno, las declaraciones del exdiputado Bartolo Fuentes, quien está asegurando que las declaraciones o las acusaciones hechas de parte de la Cancillería hondureña en su contra son falsas.